buenos días. Somos el grupo 8 y vamos a hablar acerca de los halogenuros de grupo alquino. Los halogenuros de alquino, también conocidos como haloalcanos, son compuestos derivados de un alcano por situación de uno o más enlaces de hidrógeno C-H por enlaces de halógeno C-X. Existen 4 tipos de haloalcanos. En los haloalcanos primarios, el carbono, que soporta el átomo de halógeno, está solo unido por un grupo alquino. En los haloalcanos secundarios, el carbono con el átomo de halógeno está unido a 2 grupos alquino. En un haloalcano terciario, el carbono unido al halógeno también lo está a 3 grupos alquino. También tenemos otro pequeño grupo de haloalcanos donde el átomo de halógeno está unido a un grupo metilo. Los halogenuros de alquino tienen las propiedades físicas que podemos esperar para compuestos de baja polaridad cuyas moléculas se mantienen juntas por fuerzas de Van der Waals o por atracción dipolares débiles. Tienen un punto de fusión y de ebullición relativamente bajos y son insolubles en agua. De acuerdo al autor Robert Morrison y Robert Boyd, los haluros de alquilo son disolventes no polares e insolubles en agua, porque no forman puentes de hidrógeno, pero sí solubles en los disolventes orgánicos típicos de baja polaridad, como benceno, éter, cloroformo o ligroína. Debido a su mayor peso molecular, los haluros de alquilo tienen puntos de ebullición considerablemente más altos que los alcanos de igual número de carbonos. Para un grupo alquilo dado, el punto de ebullición aumenta con el incremento en el peso atómico del halógeno, de modo que un fluoruro hierve a la temperatura más baja y un yoduro a la más elevada. Los alquinos suelen tener un punto de ebullición más alto que los alcanos y alquenos, debido a la polaridad de un triple enlace que es capaz de introducir en un hidrocarburo. Al ser moléculas polares, su fuerza intermolecular es más grande, por lo tanto el punto de ebullición aumenta. Esto es consecuencia que a las fuerzas de dispersión de London se le suman fuerzas intermoleculares de tipo Van der Waals. Al igualdad de número de átomos de carbono, el punto de ebullición aumenta con el tamaño de halógeno. Los grupos alquinos son más densos que los alquenos porque dentro de una serie homóloga, al retirar un par de hidrógenos de un alcano, implican una pérdida de átomos muy densos. El hidrógeno es el elemento más liviano que existe, lo que redunda en un incremento de densidad. Sus fuerzas intermoleculares son más grandes debido a su polaridad y mientras más polar sea una sustancia, mayores son sus fuerzas intermoleculares que mantienen unidas a sus moléculas. Debido al tipo de fuerza intermolecular de los alquinos y el ordenamiento que adoptan las moléculas, los grupos halogenuros de alquinos son más densos que los alcanos, porque mientras más pegadas estén estas moléculas entre sí, menos espacio perdidos existen entre estas mismas. Como sabemos, mientras menos espacio exista entre las moléculas, más denso será el mismo. Sin embargo, en la densidad de los alquinos halogenuros puede disminuir con el número de ramificaciones. Sin embargo, si la ramificación conduce a una mayor simetría molecular, se aprecia un incremento en el punto de fusión porque resulta más difícil fundir sustancias cuyas moléculas tengan un alto grado de simetría. Haluros de arilo. Un grupo arilo es un grupo sustituyente derivado de un anillo aromático. En otras palabras, representa aquellos sustituyentes que contienen anillos de benceno y naftaleno. De acuerdo a los autores Morrison y Boyd, al menos que se modifiquen por la presencia de otro grupo funcional, las propiedades físicas de los halogenuros de arilo son similares a los de alquilo. Por ejemplo, los puntos de ebullición son casi iguales. Los grupos halogenuros de alquilo son insolubles en agua y solubles en disolventes orgánicos. Características de los grupos arilos. Estos cumplen con la regla de Hooke y también pueden actuar como donantes de densidad electrónica por efecto de resonancia. Conclusiones. Las propiedades físicas de los haluros de alquilo y arilo dependen de la polaridad de sus moléculas. Las propiedades principales físicas de los grupos haluros de alquilo y arilo son sus puntos de ebullición, densidad, puntos de fusión y solubilidad. Los grupos alquilo pueden tener una morfología lineal, cíclica o ramificada y los grupos arilos muestran una morfología cíclica.